Noches, ¿se me escucha? Muchas gracias por responder. Bueno, vamos a comenzar con el tema que es, bueno, como hemos entrado hablando sobre, ¿no?, las bacterias, hoy día vamos a avanzar sobre lo que es la Escherichia coli. La doctora les ha debido mencionar mucho respecto de esta bacteria, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar. Bueno, primero vamos a empezar hablando sobre la historia, ¿no? Bueno, Theodor van Escherich fue el que descubrió y aisló también esta bacteria, ¿ya? Y estudió en el año 1884 los microorganismos que se encontraban en el intestino. Y en 1885 publicó acerca, ¿no?, los resultados que ha encontrado un año anterior. Y en 1982 se identificó lo que es el primer brote de Escherichia coli, pero de la variedad O157H7. Esto debido a que al consumo de carne de hamburguesas contaminadas con esta bacteria. Y en 1919, Castellani y Chalmers denominaron a esta bacteria Escherichia en honor a su descubridor, Theodor van Escherich, y también lo denominaron como una enterobacteria. Generalidades, ¿no?, que se debe saber acerca de la bacteria, principalmente su taxonomía. Es del orden Eubacteriales, de la familia Enterobacteriaceae, de la tribu Escherichiae, del género Escherichia y la especie Coli. Bueno, las generalidades de esta bacteria es que es un bacilo gram negativo, no forma esporas y es móvil. Ojo que sus flagelos son perítricos. Como recordarán, sus flagelos están en toda la parte de la bacteria. Miden de unos 0.5 micrómetros de ancho por 0.3 de largo. Es catalasa positiva, oxidasa negativa y reduce nitratos a nitritos y es anaerobia facultativa. Bueno, como recordarán, ¿no?, las enterobacterias a lo largo de toda la vida. Y la mayoría de las cepas son de escasa virulencia, pero estas sí llegan a causar una infección de manera oportunista cuando están ubicadas fuera del intestino, ¿ya? Es decir, pueden estar en el tracto urinario o en las glándulas mamarias. Entonces, ¿cómo va a afectar al organismo una vez que salga del intestino? Va a causar un síndrome urémico hemolítico, ¿ya? Esto quiere decir que en los riñones va a obstruir los vasos, lo que va a dificultar la eliminación y los desechos de los excesos de la sangre. En caso de la colitis hemorrágica, que es producida por la Escherichia coli o 157H7, esta se va a alojar en el sistema digestivo y lo va a llenar de toxinas y va a entrar a lo que es el torrente sanguíneo y va a comenzar a destruir los glóbulos rojos. Su estructura. Bueno, esta se va a presentar como un bacilo recto, como ya habíamos mencionado, es gram negativo. Puede presentar o no cápsula, también tiene los pilis o fimbrias, es móvil, como decíamos, tiene flagelos perítricos y no es porulado. Pero ¿qué nos va a interesar en esta bacteria? Son los antígenos, ¿verdad? Recordarán el antígeno capsular o el antígeno K, que esta tiene una constitución polisacárida. El antígeno somático también llamado el antígeno O
que tiene una constitución lipopolisacárida. El antígeno flagelar, que es el antígeno H, que va a tener una constitución proteica. Y también otros antígenos menores, como son las de la proteína de la membrana externa y las fimbres. ¿Y estas en qué la van a ayudar? Van a actuar como adhesinas que van a facilitar lo que es la unión de la superficie de la mucosa intestinal. Y los factores de virulencia, muy importante, que son los antígenos, ¿verdad? El antígeno K, que va a ser un polisacárido capsular que va a producir algunas cepas con capacidades de evitar lo que es la fagocitosis y va a interferir en el efecto bactericida del complemento. En cuanto al antígeno O, se va a dividir en dos, ya sea un lipopolisacárido liso o rugoso, y esto se va a observar en las colonias, ¿ya? En el que es sólido van a presentar colonias brillantes y húmedas o secas y opacas. En el líquido se va a presentar una coloración turbia uniforme a grumosa. Y el antígeno F, que son las fimbriales, que se van a dividir en dos tipos de estructuras, las de proteica de tipo 1 y las de tipo 2. En las de tipo 1 van a estar lo que son las fimbriales, el antígeno F, F1, que estas van a ser de adhesinas universales, es decir, que no van a tener a una especie específica a la que atacar, es decir, esta puede estar tanto en humanos como en animales. En cambio, las de estructura de tipo 2, que son todas estas, la F2, la F3, la F4, la F5, la F6, la F41 y la 165, que estas ya son muy variadas. Vamos a empezar con la F2, que esta anteriormente se la conoció como la CF1, que como notarán aquí dice específico para humanos, es decir, que esta no puede infectar a los animales o no puede causar alguna enfermedad en los animales. La F3, que antes se llamaba la CF2, que es también específico de enterocitos en humanos. El F4, que anteriormente se conocía como la K88, esta es específica para cerdos neonatos, es decir, las crías. La F5, que anteriormente se conocía como la K99, estas se encuentran en bovinos, porcinos y ovinos. La F6, que antes se conocía como la 987P, que esta decina fue hallada, ¿no?, en Echerichia coli de cerdos y conejos. La F41, que afecta tanto a bovinos y porcinos. Y la F165, que fue aislada de solo porcinos. ¿Ya? Esta tablita normalmente suele ser pregunta de examen, así que es mejor que se la memorice. Continuamos, ¿no?, con los factores de virulencia, como son las enterotoxinas, que estas son dos, las termolábiles y las termoestables. En las termolábiles van a estar constituidas por una molécula de subunidad A, que esta va a actuar como un activador de adenila tosiclasa. Y la otra, que es 5 moléculas de subunidad B. Ya, esta se va a unir a un gangliósido receptor situado sobre la superficie de las células epiteliales del intestino. En las termoestables, que se dividen en dos, en 1A y 1B. El 1A, que va a activar igual la guanila tosiclasa en las células del epitelio intestinal. Y como pueden ver, estas termoestables son proteínas pequeñas que son malos inductores de la respuesta inmune, es decir, que van a evitar que haya una respuesta inmune cuando esta bacteria ataque al organismo. Las verotoxinas, que igual se dividen en dos, la verotoxina 1 y la verotoxina 2. ¿Y este qué va a hacer? Va a dar un efecto citopatógeno en las células vero, es decir, en las células que están en el epitelio intestinal. Y también va a tener un factor necrotizante citotóxico. Y este va a ser un elemento adicional a la virulencia de esta bacteria, ya que va a causar una citopatogénesis. En cuanto a su patogenia,
Estos 5 patotipos, que también son pregunta de examen, estas son las que siempre se maneja de Escherichia coli, ¿ya? La Escherichia coli enteropatogénica, que es una diarrea secretora por toxinas. La Escherichia coli enteroinvasiva, que es una diarrea hemorrágica inflamatoria. La Escherichia coli enterotoxigénica, que es una diarrea acuosa por toxinas. Y la Escherichia coli enteroagregativa, que es una diarrea acuosa pero no inflamatoria. Y por último, las verotoxigénicas, que esta sí tiene una subunidad o subtipo, que es las enterohemorrágicas, que son las que provocan, ¿no?, la colitis hemorrágica. Bueno, vamos a continuar con los factores predisponentes. Estos factores predisponentes quiere decir que cómo debe estar, ¿no?, el animal para que afecte realmente a su organismo. Ya la inmunidad del calostro se ve deficiente o inexistente, es decir, esto es en el caso de los neonatos, es decir, que no reciben lo que es la primera leche de la madre, que es lo que contiene las inmunoglobulinas, todo lo que le va a dar para su sistema inmune, ¿verdad? Entonces, es deficiente o inexistente. Entonces, el neonato está propenso a contraer alguna enfermedad o, en este caso, la Escherichia coli. El acúmulo de cepas patógenas, es decir, la alta cantidad de bacterias que va a tener. El hacinamiento y la falta de higiene que facilita la transmisión, es decir, el animal infectado va a defecar en las heces desde donde se encuentra el virus, otro animal que comparte el lugar se va a contagiar y así se va a ir propagando la enfermedad. Como cuarto, la flora normal de neonatos no está bien establecida. Ya como son recién nacidos, entonces no tienen una flora intestinal normal, entonces eso también puede ser uno de los factores. Los receptores para las adhesinas de la Escherichia coli enterotoxigénica solo están presentes en las primeras semanas de vida de los terneros, es decir, que luego no las va a proteger de este patotipo. Y los cerdos siguen presentando receptores para algunas adhesinas una vez pasado el destete. Es decir, que puede afectarle otro patotipo, no exactamente este. Y el tracto digestivo de los lechones está preparado para recibir el alimento fácilmente digeribles y no absorbidos fácilmente. Va a facilitar lo que es la multiplicación de Escherichia coli. Es decir, que cuando son lechones, reciben cierta alimentación, pero si tú le das el alimento que le das a un adulto, entonces va a provocar que haya una mayor multiplicación de Escherichia coli, entonces ese neonato está demasiado susceptible a padecer la infección. ¿Ya? Los factores estresantes como las bajas temperaturas y la mezcla de animales de diferentes orígenes. Ya es decir, que si tú en tu granja tienes una cantidad de animales, pero que tú sabes que están sanos, tú sabes qué alimentación le das, entonces tú aseguras que esos animales están sanos, pero si tú ingresas animales externos, ¿no?, de tu granja y puede que esos tengan la enfermedad, entonces van a contagiar a todos. Ya, entonces vamos a empezar hablando sobre las infecciones clínicas que se puede presentar en estos animales. Ya, vamos a dividirlos. Ya, primero vamos a hablar de los animales jóvenes, que estos van a presentar lo que son la colibacilosis entérica, la diarrea neonatal o pueden derivar a una septicemia, que esto va a causar lo que es la colisepticemia y la colibacilosis sistémica. Y lo que es en cerdos de mayor edad provoca lo que es la enteritis postdestete y la enfermedad de los edemas que aparecen como manifestaciones de la toxemia. En animales adultos puede aparecer infecciones oportunistas fuera del tracto intestinal, es decir, como les decía, en el tracto urinario o en las glándulas mamarias o también en el útero, en caso de las hembras. Vamos a empezar hablando de los animales jóvenes, ¿ya? En lo que es la bacilosis entérica. Esta va a afectar principalmente
a lo que son los terneros, los lechones y al grupo, ¿no?, de lo que serían los recién nacidos. Y esta va a producir lo que es una infección vía oral, va a haber la colonización intestinal y va a producir las toxinas. Como pueden ver aquí en la imagen, ingresa el alimento, hay la colonización del intestino y es ahí donde se produce las toxinas. Y las cepas enterotoxigénicas que poseen los antígenos fibrales del tipo K88 y K99 son importantes en esta edad, digamos, ¿no?, que son de los animales recién nacidos. Bueno, la diarrea aparece en los primeros días de vida de los terneros y a medida que se produce lo que es la deshidratación, la acidosis y los animales empiezan a decaerse, estos pueden recuperarse también, pero también pueden llegar a morir. Los lechones que pueden llegar a morir a las 24 horas y también esto puede afectar a toda la camada. Lo que es la colisepticemia. Esto es frecuente ya sea en terneros, en corderos o también en pollos. Las cepas septicémicas presentan un mecanismo especial para superar lo que es las defensas del hospedador y estos son capaces de alcanzar la corriente sanguínea tras penetrar lo que les decía, ¿no?, el intestino, o también pueden ir a pulmones o a tejido umbilical. La difusión se producir en lo que son los terneros con bajos niveles de anticuerpos de origen maternal, como les decía, es decir, que no hayan recibido el calostro o que hayan recibido poco de. Y los primeros signos son lo que es la pirexia, es decir, que van a presentar fiebre, va a haber postración, debilidad, taquicardia, puede o no estar presente la diarrea, van a presentar lo que es la hipotermia, la postración, bueno, estos van a ser signos que van a preceder a lo que es a la muerte. O sea, si tiene hipotermia y postración, después de las 24 horas puede que este animal llegue a fallecer. La colonización post-septicémica en las articulaciones da lugar a cuadros artríticos, es decir, que va a afectar también a los huesos, lo que va a provocar dolor, cojera, una marcha rígida. En el caso de los corderos, esta se va a caracterizar por un grave decaimiento, pérdida de apetito, hipersalivación y distensión abdominal. Y estas pueden parecer varias bajas en menos de 24 horas y la muerte se atribuye a un shock endotóxico. En el caso de los pollos, pueden desarrollarse pericarditis. Ya va a haber una inflamación al nivel del pericardio. El coligranuloma, que se caracteriza por las lesiones inflamatorias crónicas que se encuentran, bueno, que esto solo se va a ver cuando se hace la necropsia, ¿ya? Ahora, en lo que es en los cerdos de mayor edad, vamos a empezar hablando sobre la enfermedad de los edemas en el cerdo. Esto va a ser producida a través, ¿no?, de las toxinas que va a producir la bacteria, es decir, va a haber una toxemia que normalmente aparece de la primera o la segunda semana después del destete, es decir, que estos ya no están en lactancia, ¿verdad? Y los factores que atribuyen son los cambios en el ambiente, la dieta u otros factores estresantes, es decir, que el estrés va a jugar un papel muy importante para que el animal sea susceptible. Bueno, estas cepas no son invasivas y se multiplican en el intestino y producen una verotoxina, como les decía, ¿no ve? La verotoxina 2E, que es absorbida y pasa lo que es al flujo sanguíneo, va a dañar a las células endoteliales, lo que va a causar un edema perivascular. Los signos característicos que vamos a ver en un animal es la paresia posterior, los temblores musculares, el edema palpebral, el gruñido o ronco por edema laringio y una parálisis flácida antes de la muerte, como pueden ver en la imagen. El siguiente es la diarrea postdestete del cerdo. ¿Ya? Esta igual va a aparecer entre la primera y la segunda semana.
Esto debido a los cambios de alimentación en el manejo. Es decir, que, bueno, hay granjas, ¿no? Que cuando ya tiene cierta edad, de lechón, ¿no? Cambia a lo que es adulto, entonces muy drásticamente se le cambia la alimentación y entonces su flora intestinal no está preparada para esto, entonces por eso el animal se vuelve susceptible. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un cambio gradual de la dieta. Si tú vas a implementar una dieta diferente a la que le dabas, tiene que ser en menor cantidad y así ir subiendo de manera progresiva para que no le afecte de esta manera, ¿ya? Y la mayoría de los brotes se asocia con las cepas enterotoxémicas o verotoxémicas. El cuadro clínico varía desde una leve enfermedad, ya sea que no puede presentar fiebre, y puede haber una leve inapetencia, es decir, que puede o no tener o consumir alimento, presenta una diarrea acuosa en casos más severos y se va a observar una coloración púrpura en algunas partes de la piel. Acá se los he puesto algunas imágenes y algunos animales pueden morir de manera brusca. En lo que son en los animales adultos, la mastitis coliforme. Esta va a ser la infección de la glándula mamaria en las vacas, cerdas, y esta se va a producir de manera oportunista, ¿ya? En vacas, la fuente de infección va a ser lo que es la contaminación fecal, es decir, como la ubre está más cerca al suelo y es donde defecan, es por eso que va a haber esta contaminación, ¿ya? Y puede que em, después del ordeño no se haya cerrado bien el pezón, entonces el pezón sigue abierto y es por eso que ingresan las bacterias. Y la forma aguda de la enfermedad se caracteriza por la endotoxemia, que esto va a poner en peligro la supervivencia del animal. Y la forma hiperaguda, que puede resultar de manera fatal dentro de 24 a 48 horas. Y los animales afectados se muestran severamente deprimidos, con las orejas caídas y los ojos hundidos. Y las secreciones mamarias van a ser de textura acuosa y no van a contener los flóculos blancos. En una infección de tracto urogenital, que mayormente los vamos a ver en lo que son en las mascotas, ¿ya? Va a haber una infección ascendente oportunista que va a dar lugar a una cistitis, ¿ya? Y esto va a ser especialmente en lo que son en las perras. Estas cepas van a poseer factores de virulencia como las fimbrias, que van a facilitar lo que es la colonización de las mucosas del tracto urogenital y la invasión del endometrio hiperplásico por cepas es un factor crítico en la patogénesis. Y en caso de los machos va a provocar lo que es la prostatitis, que se va a asociar a lo que es a la invasión por cepas oportunistas de Escherichia coli. Para los medios de diagnóstico en laboratorio, principalmente, ¿no? Se tiene que tener un historial clínico, luego ver el progreso de la enfermedad y ver qué sistemas u órganos están afectados. Y la muestra más adecuada que se puede tomar, ¿no? Para ver sobre qué bacteria queremos, ¿no? Es las heces, ¿ya? Si queremos aislar Escherichia coli, es muy importante, ¿no? Ver en las heces y las muestras de tejido con septicemia, la leche mamítica en casos de la mastitis y las muestras de orina y sopos cervicales si se sospecha de piometras o metritis. Esto en caso, ¿no? De las infecciones urogenitales. Y las muestras cultivadas, estas pueden ser en agar sangre, en agar McConkey, y estas se incuban en aerobiosis de 37 grados centígrados, esto por 24 a 48 horas. Y también en los medios de cultivos, ¿no? Que se utilizan, el agar McConkey, que en acá vamos a ver las colonias crecen de forma rosada. Y cuando ustedes siembran, igual van a ver que hay este cambio. En el lagar EMB, que van a presentar colonias que van a variar de un púrpura a un verde metálico, como pueden ver acá. Y el lagar sangre, que igual lo vamos a realizar,
que estas van a presentar colonias grisáceas, redondas y brillantes, y estas van a tener un olor característico. También se usan lo que son pruebas bioquímicas. ¿Esto para qué? Esto es para confirmar realmente qué es la bacteria, es decir, Escherichia coli. Se utilizan estos cuatro pruebas bioquímicas, que es el agar-TCI, el de Simón citrato agar, el de lisina hierro agar y el SIM, ¿ya? Y estas igual vamos a preparar en el laboratorio y van a ver cómo es el crecimiento y el cambio de color que realmente presenta la bacteria, ¿ya? Y para el tratamiento, bueno, en caso no de lo que es los terneros que sufren diarrea, estas deben ser reconstituidos, o bueno, a ellos se les debe dar lo que son los fluidos ricos con electrolitos, ya que estos se deshidratan debido a la diarrea, entonces necesitan una reconstitución de electrolitos. Y la alimentación basada con leche puede restaurarse progresivamente a medida que mejore el neonato, es decir, que no le podemos dar leche si es que también está con una mamitis, digamos, ¿no? Los individuos severamente deshidratados también requieren una terapia de rehidratación parenteral, ¿ya? Y en la mayoría de las especies domésticas, bueno, estas deben tratarse administrando por vía oral agentes antimicrobianos. Las infecciones sistémicas también requieren lo que es la administración por vía parenteral. Y aquí se les he puesto una lista, ¿no? Esta tablita de antibióticos, en la que se pueden administrar de forma parenteral, es decir, ya sea intramuscular, como la rofloxacina, la colicistiina, la amoxicilina, la gentamicina y la sulfa más la trimethoprim. En agua de bebida, que esto es más que todo lo que se utiliza en las aves, porque en ellas no se puede inyectar, ¿no? Como es la apramicina, la amoxicilina, la neomicina, e igual la sulfa más la trimethoprim. Y esta que es en alimento balanceado, como la colicistiina, la pramicina, la lincomicina más la espectinomicina, la neomicina y la tiamulina. Para el control y profilaxis de esta enfermedad, bueno, para lo que es, ¿no? Los recién nacidos deben recibir suficiente calostro después del parto. Como ya lo habíamos visto, los hace más susceptibles, si no hay la debida, em, ¿cómo se diría? El debido consumo de este calostro. Y debe proporcionarse un ambiente limpio, cálido a los recién nacidos. ¿Por qué? Limpio porque no pueden estar encima de sus heces y porque en las heces es donde se encuentra la bacteria y de esta manera se propaga, ¿verdad? Los cambios de pienso deben realizarse de manera progresiva, es decir, que el plato o el comedero donde se le da el alimento no debe estar tampoco sucio. ¿Por qué? Porque ahí es también donde pueden estar estas bacterias. La vacunación, bueno, tiene un valor en algunas de las enfermedades producidas por Escherichia coli. Estas pueden, bueno, recurrir al empleo, ¿no? De autovacunas inactivadas, que pueden ser con las diferentes cepas de Escherichia coli, y se ha visto que hay vacunación en vacas gestantes con el antígeno fimbrial, que es el K99, ¿ya? Y sobre todo, eh, la seguridad, ¿no? Empieza en nuestras manos, porque también nosotros al curar a un animal infectado y tratar luego a otro animal, puede haber ese transporte de esta bacteria, entonces también nosotros mismos podemos comenzar lo que es la propagación de esta bacteria. ¿Ya? Entonces siempre debemos tener mucho cuidado y ser siempre demasiado limpios. Bueno, chicos, hasta aquí sería alguna pregunta.
Bueno, espero que haya quedado todo entendido. Más o menos, como cada uno, ¿no? Bueno, cada grupo va a hacer la exposición de una bacteria. Más o menos, estos son los pasos que debería tener en su diapositiva para que la doctora les dé una buena nota, ¿ya? Entonces, son todos más o menos esos los puntos que toma en cuenta la doctora. Así que pueden usar una diapositiva como ejemplo para sus seminarios. Bueno, si todo quedó entendido, chicos, pueden ir anotando su nombre completo en el chat para registrar la asistencia. Muchas gracias, Auxi. Hasta luego. Hasta luego.